Bueno, pues yo sé que este es un tema que puede resultar interesante, ¿no? Porque al final, como decía en el resumen de la charla, todos tenemos como muy claro el papel y la importancia que tienen las emociones pues en nuestras vidas, tengamos o no un trastorno, pero cuanto más en aquellas personas que padecen trastornos psicológicos, ¿no? Y como terapeutas y como psicólogas, muchas veces pues nos encontramos ahí con dificultades a la hora de saber cómo abordar el mundo emocional de nuestros pacientes. Entonces, bueno, un poco la idea de esta charla es poner de manifiesto la importancia que tiene la regulación emocional en el tratamiento de estos trastornos, cómo es un eje que veremos que aúna muy bien o que es un poco el pilar o la base de esos enfoques transdiagnósticos os voy a presentar uno de los modelos porque hay muchos que explican el procesamiento de regulación emocional y os comentaré pues distintas estrategias, ¿no? para trabajar con los pacientes. Espero que os resulte de interés y ya sabéis que al final podréis hacer todas las preguntas que veáis conveniente y bueno, vamos a por ello, ¿vale? A ver, vale, pues empezamos por ver un poquito un marco teórico, ¿no? ¿Qué es la regulación emocional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la regulación emocional? Pues bueno, pues Gross lo que nos dice es que la regulación emocional se define como las estrategias que los individuos realizan para influenciar qué emociones experimentan, así como cuándo y cómo las expresan, ¿no? Es decir, aquellas estrategias que vamos a poner en práctica para poder manejar o tener, no me gusta la palabra control, pero para poder gestionar, ¿no? esas emociones y de alguna forma, pues eso, tener influencia en la manera de expresarlas y en cómo experimentarlas, sobre todo, ¿no? Se ha identificado un vínculo muy fuerte entre las estrategias de regulación emocional que tienen los individuos y distintas entidades psicopatológicas, ¿vale? O sea que de alguna manera se ha visto que las distintas estrategias que se utilizan a veces pueden ser deficitarias y eso puede tener cierta relación con algunas entidades psicopatológicas. En concreto, donde más investigación ha habido y donde más se ha visto que utilizar esas estrategias de regulación emocional inadecuadas puede contribuir al desarrollo y mantenimiento de sintomatología psicopatológica es en los trastornos depresivos y en los trastornos de ansiedad, ¿vale? De todas formas, sabemos pues, que hay otros trastornos, como por ejemplo el trastorno límite de personalidad, ¿verdad? Donde la regulación emocional también es un foco pues, muy importante. Si en realidad si atendemos a los criterios diagnósticos de la depresión o de un trastorno de pánico o incluso eso de un trastorno límite de personalidad, vamos a ver que las emociones están constantemente entre los criterios, ¿no? En depresión, por ejemplo, uno de los criterios fundamentales, si recordáis, es la presencia de la tristeza, eh, la presencia de la culpa, anda por ahí también. En los trastornos de pánico, ¿no? Miedo intenso a perder el control, a volverse loco, y hablamos del miedo concretamente. Si os invito de verdad a que reviséis un poco los criterios diagnósticos de los trastornos y veáis cómo las emociones están por ahí pululando por todas partes. Y sin embargo, muchas veces como psicólogos nos encontramos pues un poco maniatados, ¿no? A la hora de ver qué hacemos con ello. Vale, a ver, uy, perdonad, porque estoy abriendo el chat a la vez. Ahí está. Vale,
No sé si, bueno, me comentaban que aquí tenemos un poco de todo, ¿verdad? Tenemos gente que ya estará titulada, gente que estará trabajando, gente que todavía esté estudiando psicología. Entiendo que mucha gente interesada en estudiar el máster de ISEP. Entonces, como tenemos un poco de todo, pues no sé si conocéis lo que son los modelos transdiagnósticos, ¿no? Llevo ya utilizando esta palabra un buen rato y a lo mejor no sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Pues hablamos de modelos que lo que tratan es de explicar, pues eso, un eje común que pueda ser, que pueda explicar tanto la etiología como el tratamiento de varios trastornos, ¿no? En realidad, en clínica, cuando trabajamos con los pacientes, lo que vemos es que la comorbilidad entre trastornos, como dice ahí, no más que una regla, más que una excepción, es una regla, lo he puesto al revés. Y a lo que a lo que se refiere, ¿no? Es a que continuamente nos estamos encontrando trastornos comórbidos. Las personas no vienen con un trastorno de pánico a nuestra consulta, sino que esa persona que tiene un trastorno de pánico, que lleva mucho tiempo sin salir de casa, que como no sale de casa deja de relacionarse muchas veces con sus amigos, pues al final toda esa falta de refuerzos, ¿verdad? Acaba haciendo que esta persona desarrolle también una depresión, ¿no? Y al final esa persona viene con un trastorno de pánico y viene con una depresión a nuestra consulta. Eh, Cuando la atendemos, no vamos a atender ese trastorno aislado de pánico, sino que tenemos que enfocarnos en todo, ¿no? Y de alguna manera lo que se ha buscado con el modelo transdiagnóstico es pues que haya un modelo integrativo que pueda atender a todo esto a la vez de la manera más eficiente, ¿vale? Digamos que eso lo que busca son esos procesos subyacentes y la regulación emocional se ha visto y se ha comprobado que es uno de ellos. Claro, pero podemos decir, bueno, ¿y esto qué beneficios nos va a traer, ¿no? Con respecto a otros tratamientos o a otras terapias cognitivo-conductuales que ya conocemos, ¿no? Pues la mayoría de los estudios que se han hecho han encontrado que de alguna forma se puede obtener esa eficiencia que os digo, que en lugar de tener que ir módulo por módulo para cada trastorno, podamos aunar todo y de alguna manera conseguir mejoras en menos tiempo, ¿vale? Eh, la mayoría de los estudios de eficacia transdiagnóstica se han centrado en terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica, ¿vale? Que es un enfoque que lo que supone es que tanto el inicio como el mantenimiento de esa psicopatología se debe a las dificultades de aprendizaje en la regulación emocional, ¿vale? De las emociones que comparten los trastornos. El objetivo es mejorar mediante técnicas cognitivo-conductuales las estrategias de regulación emocional, reduciendo las desadaptativas y aumentando las que son adaptativas, las que sí que funcionan. Ya veréis que muchas de las cosas que vamos a ver aquí, en realidad luego las vamos a poder traducir en técnicas cognitivo-conductuales de toda la vida, de las que vais a ver si os apuntáis al máster de ISEP, sin duda alguna, ¿vale? Lo vamos a ir viendo desglosadamente, pero que no os dé miedo esto de hablar como algo que parece súper nuevo, porque en realidad vamos a estar hablando de lo mismo que se ha hablado hasta ahora, lo que pasa es que enfocado en la emoción. Estos protocolos transdiagnósticos se centran en las estrategias disfuncionales de regulación emocional y en los procesos cognitivos conductuales que presentan distintos trastornos mentales, ¿vale? Y como os decía, ahí estarán tanto la depresión como distintos trastornos de ansiedad, como el trastorno límite de personalidad, al final la terapia dialéctico-conductual tiene también unos módulos específicos de habilidades de regulación emocional.
Vale, como os decía antes, los beneficios que se han encontrado, ¿no? A la hora de utilizar los tratamientos tan diagnósticos son disminuciones en los análisis de metaanálisis se han visto disminuciones moderadas significativas en el uso de estrategias inadecuadas de regulación emocional y aumento moderado en las adaptativas, ¿vale? Tras la intervención con protocolos transdiagnósticos. Y en la mejora de habilidades de regulación emocional se ha visto, en comparación con la terapia dialéctica conductual o con el mindfulness, o las basadas en mindfulness, que se encontraba pues, mejoras mayores. Entonces, para tratar de meternos ya de lleno en la parte que tiene que ver con los trastornos, ya hemos visto lo que es la regulación emocional, pero ¿qué es el déficit en la regulación emocional? Bueno, pues Hervás y Vázquez, digamos que enuncian 3 vías para hablar de los déficits de regulación emocional, ¿vale? La primera, o el primer déficit sería un déficit de regulación por ausencia de la activación de estrategias de regulación, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. La segunda vía sería un déficit en la regulación por ausencia de la activación de la eficacia, ¿vale? Y la última sería un déficit de regulación por empleo de estrategias disfuncionales de regulación emocional. Entonces, ¿qué es esto de que haya una ausencia de activación en las estrategias? Bueno, pues digamos que es algo así como que a pesar de que el paciente tiene intensos estados de disforia, no activa estrategias de regulación y esto puede convertirse en parte del problema clínico, ¿no? En la depresión es un claro ejemplo, en el que la persona se encuentra muy mal, está muy triste y la propia sintomatología hace que se abandone a su estado de ánimo y que no ponga en marcha estrategias de regulación que puedan compensar todo ese malestar. La segunda vía, recordad que era ausencia de la eficacia, ¿vale? Sería algo así como que en una situación puede ser eficaz utilizar una estrategia determinada y para otras situaciones esa misma estrategia a lo mejor ya no es útil. Entonces yo he aprendido esta estrategia que la desarrollaba en estas situaciones donde me era útil y ahora de pronto ha dejado de serlo. De la misma forma, una estrategia que a corto plazo me puede resultar eficaz, a lo mejor a medio y largo plazo no lo es tanto, ¿vale? La rumiación, por ejemplo, digamos que es una estrategia que es mucho menos eficaz que la distracción para reducir el afecto negativo que tenemos, ¿no? Entonces, esa eficacia distinta en un plazo u otro hace que utilizar una estrategia en un momento no nos vaya a venir bien, aunque en otro sí que nos haya funcionado. Al final del tema de la eficacia todavía nos queda mucho por saber de la regulación emocional, pero las investigaciones apuntan a que algunas habilidades emocionales como la claridad emocional o la aceptación emocional promueven la eficacia, ¿no?, de las estrategias de regulación que vamos a emplear. ¿Cuál sería esa tercera vía? Sería la de aplicar estrategias que son disfuncionales. Directamente son estrategias que no nos están sirviendo y que no nos están viniendo bien. Esas estrategias se aplicarían en un primer momento para corregir experiencias emocionales, pero digamos que no se consigue, no son eficaces. ¿Por qué? Porque la elección que se realiza es contraproducente. Se empiezan a emplear estrategias de evitación, de rechazo, de supresión emocional, que lo que hacen en lugar de reducir nuestro malestar es amplificarlo, ¿vale? Esto lo vamos a ver súper claro en los trastornos de ansiedad, ¿vale? Y veremos, estoy segurísima que entre los contenidos del máster cognitivo-conductual trataréis la importancia, ¿no?, que tiene la ansiedad, o sea, la evitación como mantenedor de los síntomas ansiosos.
pues al final la persona trata de evitar situaciones o trata de evitar contextos en los que se puedan desarrollar la sintomatología ansiosa, y lo que hace eso en realidad es generar mucha más ansiedad, con lo cual al final se está metiendo en un círculo vicioso en el que por tanto evitar para no sentir, en realidad lo que hace es amplificar mucho más toda esa ansiedad. Por otro lado, dentro de esta vía encontramos también estrategias que se utilizan para reducir ese malestar emocional y que funcionan, pero que el problema es que se convierten también en auténticos síntomas, porque aunque consiguen en un momento determinado reducir esa experiencia emocional tan incómoda, al final lo que sucede es, pues ya digo, que son desadaptativas, ¿no? ¿Qué incluiríamos aquí? Pues el abuso de sustancias o de alcohol y las conductas autolesivas. ¿Vale? Cuando uno se encuentra muy mal, el clásico beber para olvidar, ¿no? Yo lo estoy pasando muy mal, me encuentro fatal porque mi pareja me ha dejado y me voy por ahí a beber alcohol. Pues quizá esa noche deje de pasarlo mal, pero al final, si eso se repite en la estrategia que utilizo continuamente para manejar mi malestar, acabo con otro trastorno, que es un trastorno por abuso de alcohol, ¿no? Un alcoholismo. Y lo mismo las conductas autolesivas, ¿no? Que muchas veces pues las personas diagnosticadas con trastorno límite de personalidad se emplean para distraerme de ese malestar emocional y a corto plazo lo consiguen, pero al final estoy atentando contra mi integridad física, con lo cual no es una estrategia eficaz. Vale, entonces, recordemos, estas son las tres vías, ¿vale? A través de las que explicamos el déficit en la regulación emocional. ¿Vale? Que es cómo relacionamos ese déficit de regulación emocional con pues los distintos trastornos. Bien, aquí os traigo el modelo de regulación emocional basado en el procesamiento emocional de Gonzalo Hervás, que es el modelo que yo utilizo para trabajar con mis pacientes todo esto de la regulación emocional, ¿vale? Y a través de su modelo y a través de, de sus materiales, pues vamos a ir explicando un poco cómo funciona la regulación emocional y cómo podemos trabajarla con nuestros pacientes, ¿vale? Bueno, lo que tenéis a la izquierda, ¿vale? Esta parte de aquí, donde aparece situación, interpretación y reacción emocional, es el clásico modelo ABC que veréis seguro en el máster, donde una situación concreta, ¿verdad? Se ve mediada por cómo la persona interpreta esa situación para generar una reacción emocional. Es decir, a veces podemos pensar que suceda algo es lo que hace que yo me sienta de una manera determinada. Mi madre me riñe y yo me siento muy mal, me siento muy triste. Pero realmente lo que sabemos desde la psicología es que está mediando ahí la interpretación que hacemos, ¿no? ¿Qué significa para mí que mi madre me riña? ¿Cómo, qué intenciones le pongo yo a mi madre cuando me está riñendo? Todo ese tipo de pensamientos que aparecen dentro de esa situación es lo que realmente genera esa reacción emocional, ¿vale? Entonces, ¿dónde empieza el modelo procesual que nos comenta Hervás? Aquí, justo aquí, ¿vale? Cuando se desata esa reacción emocional, lo que Hervás nos dice es que para hacer una correcta regulación de la emoción vamos a tener que pasar por distintos procesos. Y cuando alguno de esos procesos no se lleva a cabo, nos encontraremos con algún tipo de déficit en la regulación emocional. Entonces, ese primer proceso de apertura emocional, digamos que lo que supone, lo vamos a ver ahora con más detenimiento, pero lo que supone es el darnos cuenta, ser conscientes de que estamos teniendo una emoción, ¿vale? Nos encontraremos muchos pacientes que ya algo que parece tan sencillo como esto van a tener ya déficit y sería esos pacientes que conocemos como alexitímicos, ¿no? Que a lo mejor están nerviosísimos, les duele muchísimo la tripa por esos nervios y
ellos no son conscientes de que están nerviosos. Lo que piensan es que se han puesto enfermos, que se han puesto malísimos. Ese proceso de tomar conciencia y darme cuenta de que me está pasando algo es el de apertura emocional. El siguiente sería la atención emocional. ¿En qué consiste este proceso de atención emocional? Bueno, pues en fijarnos en qué partes de nuestro cuerpo estamos sintiendo las emociones. Poner la atención en ello, ¿vale? La etiquetación emocional, que sería el tercer proceso, sería simplemente ponerle un nombre a esa emoción. Saber concretamente cuál es la emoción que estoy sintiendo en este momento y qué nombre le pondría. La aceptación emocional sería ese paso en el que yo me permito sentir lo que siento, conecto con que es normal que me sienta así y no intento cambiarlo, simplemente acepto que esté. Después, Hervás menciona el análisis emocional. El análisis emocional sería el proceso en el cual entendemos qué es lo que la emoción nos quiere decir, ¿vale? Si nos damos cuenta, todas las emociones son adaptativas, todas son válidas y todas nos van a venir a decir algo, ¿no? Por ejemplo, pues la ansiedad nos va a avisar de que quizás corramos un peligro. El miedo. El miedo es una emoción que nos sirve, la utilidad que tiene adaptativa es enterarnos de que, oye, quizás nos tenemos que poner a salvo. Una cebra en medio de la sabana, si no sintiera miedo, se la comería el león. Pues de esa misma forma, nosotros también sentimos miedo para avisarnos de ciertos peligros. ¿Qué pasa? Que esa alarma veremos que puede ser verdadera o puede ser falsa. Es decir, hay veces en las que yo voy a sentir miedo y a lo mejor no estoy corriendo ningún peligro. No hay nada que esté atentando contra mi integridad, ni siquiera a lo mejor un peligro que no tenga que ver con la supervivencia, pero que pueda tener que ver con que me echen del trabajo, por ejemplo. Hay veces que ese miedo se va a activar sin que ningún peligro exista, ¿vale? Y eso es lo que desde este modelo conoceremos como falsas alarmas. ¿Por qué aparecen las falsas alarmas? Bueno, pensemos que al final es tan necesario que si corremos peligro sintamos miedo, que va a haber veces que ese miedo se va a activar, esa alarma se va a activar aunque no haya ningún peligro, como si en nuestra casa pusiésemos una alarma contra los ladrones y dijésemos, quiero que esta alarma sea la más segura que haya. Que si entran los ladrones a mi casa, la alarma suene y venga la policía inmediatamente. Bueno, pues si me ponen la alarma más sensible del mercado, posiblemente algún día, aunque sea yo quien mete la llave, si la meto un poco mal, la alarma suene. Y eso suponga que al final se presente la policía y no esté pasando nada, no haya ladrones ni haya nada. Bueno, pues eso es lo que pasa con nuestras emociones, ¿vale? Que hay veces que van a sonar aunque no las necesitemos, porque eso es lo que garantiza que siempre que las necesitemos suenen. Entonces, en este proceso de análisis emocional, básicamente lo que vamos a hacer es un poco eso, revisar cuál es el mensaje que me trae esa emoción, qué es lo que esa emoción me quiere decir y ver si tiene sentido en el contexto en el que estoy o no, ¿vale? Y después, por último, ya estaría el paso de regulación emocional, en el que lo que haría sería tratar de modular esa respuesta emocional, pues respondiendo bien a ese mensaje que me trae la emoción, ya lo veremos esto con más detenimiento para que lo entendáis bien, o, em, o a lo mejor simplemente dejándonosla sentir, porque si es una falsa alarma, a lo mejor no tengo que hacer nada con ella, ¿vale? Para que lo entendáis bien, imaginaos, sobre todo me detengo en estos dos últimos procesos porque sé que pueden ser un poco más complejos, aunque luego lo vamos a ver, ya os digo, más detenidamente, ¿no? Pero imaginaos que yo me siento culpable, ¿no? Hago todos los procesos anteriores, llego al etiquetado, le pongo la etiqueta y me doy cuenta de que me siento culpable. Acepto que es normal que me sienta así y a la hora de llegar al análisis emocional, ¿para qué me sirve la culpa?
¿De qué me sirve la culpa? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, pues la culpa, el mensaje que me va a traer es que me fija a ver porque a lo mejor he hecho daño a alguien, ¿no? He infringido algún daño a otra persona o me he saltado algún valor que es importante para mí. Fijaos que el mensaje empieza por mira a ver por sí, porque puede ser que sea una norma verdadera o puede ser que no, ¿vale? Entonces, tenemos las dos situaciones. Imaginamos que sí he hecho daño a alguien y que esa culpa se adecúa al contexto en el que estoy y que por lo tanto la forma de regularla posiblemente tenga que pasar porque trate de solventar, ¿no?, ese daño o de reparar con la persona a la que he podido hacer daño, he podido herir, ver cómo lo puedo reparar, ¿no? Desde un plano conductual, gestionar esa culpa para sentirme mejor. Imaginemos que no, que a lo mejor me siento culpable, pero como nos puede pasar muchas veces, ¿no? Que yo creo que todos hemos sentido esa culpa falsa alarma alguna vez, ¿no? La que no tenemos la responsabilidad y sin embargo nos sentimos culpables. Que muchas veces desde fuera nos dicen, no te tienes que sentir culpable. Bueno, mal, ¿no? Es normal que nos sintamos culpables, porque si nos sentimos así, no lo estamos eligiendo, posiblemente sea pues por nuestros esquemas de aprendizaje eh, social, pero quizá no hayamos hecho daño a nadie, no nos hayamos saltado ningún valor importante para nosotros y nos sintamos culpables. Bueno, pues a lo mejor al llegar a ese último paso de regulación emocional, simplemente tengo que tratar de distraerme y esperar a que se pase, ¿no? Porque es una falsa alarma, no hay nada que yo tenga que hacer activamente para regular esa emoción. ¿Vale? Bueno, seguimos. De todas formas, si luego os quedáis con dudas, ya sabéis que vamos a dejar un buen ratito para preguntar y demás, así que, pero bueno, sí que me interesa que entendáis bien todos los procesos, porque desde ahí es desde donde después vamos a trabajar. Entonces, vale. Como os decía, la apertura emocional, ¿qué sería? Permitir a mi cuerpo sentir las emociones. Lo que queremos es conseguir el acceso emocional a las emociones, detectar cambios en ellas y percibirlas de manera correcta. Como os decía antes, que yo sepa que si me duele la tripa es que me está pasando algo emocional, no directamente pensar en que es algo físico o que me estoy poniendo enferma, ¿no? Ser capaz de conectar con que este dolor de tripa puede tener que ver con que tengo un examen mañana y lo he preparado regular. Y ya os digo que aunque parezca algo súper evidente, no lo es tanto y hay personas a las que les vamos a tener que enseñar esto. La atención emocional, que era el segundo proceso, como os decía, era prestar atención a los cambios que surgen en el cuerpo. Y esto supone conocer esos componentes específicos y esos elementos corporales, poderlos identificar. Es importante poder localizarla físicamente, la emoción. Por ejemplo, pues eso, el vacío en el estómago, presión en la espalda, qué pasa en la frente, con el enfado. Por ejemplo, si os pregunto, y esto contestároslo a vosotros mismos, ¿no? No hace falta que lo escribáis, pero ¿qué sentís en el cuerpo cuando estáis enfadados? Cada uno tiene su tipo de respuesta, porque las emociones son individuales, pero sí que nos encontramos con ciertos puntos bastante comunes, ¿no? En general, si yo os pregunto, cuando estáis enfadados, ¿lo asociáis más con el frío o con el calor? Muy posiblemente lo asociéis más con el calor, el enfado, ¿no? ¿Cómo está la musculatura del cuerpo? ¿Está tensa o está relajada? Pues posiblemente me contestéis que la musculatura está tensa, ¿verdad? El ceño, ¿lo tenemos relajado o lo tenemos fruncido? Lo tenemos fruncido, ¿verdad? Pues toda la mandíbula, los dientes, ¿cómo se encuentran cuando nos enfadamos? Pues normalmente súper apretados, ¿sí? Todo esto sería esa tensión emocional, el darnos cuenta físicamente de cómo estamos notando en el cuerpo las emociones. Y a esto también podemos entrenar a nuestros pacientes. El etiquetado, ¿por qué es tan importante saber qué emoción estoy sintiendo y ponerle el nombre? Bueno, pues al final porque pensamos con palabras. Entonces, todo lo previo a que le pongamos la etiqueta es una amalgama así ambigua de sensaciones que es muy difícil que podamos manejar. Si queremos influir
en la intensidad de nuestra emoción, si queremos influir, ¿no? Como decía Cross, que era la regulación emocional, en cómo se expresa la emoción, tendremos que utilizar la cognición, tendremos que utilizar el pensamiento y para ello tenemos que ponerle nombre porque eso va a implicar un cambio de significado y podremos además más adelante entender qué nos pide la emoción. Esto, fijaos, es fundamental, porque cuando normalmente nos preguntan qué tal estás, casi todos respondemos bien o mal. ¿Y eso qué emoción es? Ninguna. Bien y mal no es ninguna emoción. Dentro de mal podemos incluir triste, podemos incluir ansioso, podemos incluir decepcionado, podemos incluir impotente, podemos incluir un montón de cosas. Pero cada una de esas emociones es una emoción distinta que tendremos que regular de forma diferente. Entonces, si no le ponemos el nombre, ahí va a haber también un problema a la hora de poder regular esa emoción. Y encontraremos que habrá también pacientes que tengan un problema en este proceso, ¿no? En que no tengan disponible ese vocabulario. Aunque lo conozcan, aunque sepan perfectamente la existencia de esas emociones, no lo van a tener accesible y tendremos que entrenarlos en ese proceso. La aceptación emocional, como os mencionaba antes, es uno de los factores que ha demostrado facilitar la eficacia de las estrategias de regulación emocional. Y de hecho, como os comentaba antes, la evitación, que es un poco lo contrario, ¿no? Que podríamos, sí, de alguna forma identificarla también con la evitación experiencial que hay en las terapias de tercera generación, pues la aceptación emocional, que también es algo que se trabaja mucho, la aceptación, ¿verdad? En las terapias de tercera generación, sería ese punto en el que nos tenemos que permitir sentirnos así. Perdón, que me he metido aquí en las preguntas. ¿Cuáles son las técnicas de regulación? Vale, si queréis, os lo contesto al final, ¿vale? Para no perder el hilo. Ay, perdón. Continúo. Eso, simplemente el decirnos que es normal sentirme así, permitirme sentir de esta manera. Acepto y me permito tener esa emoción. Influye en todo el proceso, pero en esta fase es donde más relevancia tiene. Y atención, vamos a aceptar la emoción antes de ver si es una falsa alarma o si no lo es. Es decir, primero aceptamos y luego hacemos el análisis emocional para ver si, si ese mensaje que nos traía esa emoción tiene sentido en este contexto. ¿Vale? Ahí vendría el siguiente punto, que sería ese análisis emocional y lo que haríamos sería analizar de dónde viene mi emoción, su función y su mensaje y determinar si es una falsa alarma o no. Esto es lo que os he explicado antes, básicamente. Analizamos qué aspectos de la situación nos han hecho sentir de esa manera, entendemos la conexión con nuestro pasado y nuestra forma de entender el mundo y el mensaje que la emoción nos trae, vemos si tiene sentido o no, ¿vale? Y ya por último, esa parte de regulación emocional donde percibimos la emoción sin dejar que nos arrolle, ¿vale? Si se hacen correctamente los procesos anteriores, podremos limpiar la emoción y evitar las respuestas descontroladas. Veremos que a veces vamos a tener que pasar muchas veces por todos los procesos para regular la emoción, ¿no? Esto creo que un ejemplo donde lo vamos a ver súper claro es ahí en los procesos de duelo, ¿no? Donde es un proceso largo, de pronto la emoción viene, tenemos que regularla, cuando ya estamos regulados, sabéis que el duelo es un proceso pendular, pasarán días, estaremos bien, de pronto volverá la emoción otra vez y es la misma emoción y tendremos que volver a pasar por todos los pasos del proceso y a lo mejor la emoción, mientras vamos pasando por los pasos del proceso, pasa de llamarse de una forma a llamarse de otra, va cambiando la emoción, luego se regula y está mejor y a lo mejor después tenemos que volver a hacerlo más adelante otra vez el proceso.
Bueno, importante también cuando vamos a trabajar con pacientes, saber evaluar, ¿no?, sus procesos emocionales. Hay dos escalas que son bastante útiles para ello. Una es la escala de Alexithymia de Toronto, que básicamente lo que nos va a decir, como os comentaba al principio con el primer proceso de apertura emocional, es ver si el sujeto es capaz de ser consciente de que está sintiendo una emoción y qué emoción está sintiendo, ¿no? Las puntuaciones van a estar en un rango de entre 20 y 100 y vamos a considerar la exitimia cuando el individuo tenga una puntuación igual o superior a 61. Con todo, el hecho de que aparezca esa puntuación, simplemente ese hecho aislado no nos va a ayudar a ver si es un problema específico en el área de la apertura o si hay dificultades más generalizadas. Por ello, es importante que lo complementemos siempre con entrevista a la hora de evaluar. Por otro lado, la escala de dificultades en la regulación emocional o el DERS lo que va a otorgarnos es información sobre 5 áreas básicas del funcionamiento emocional, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esta escala? Que es una escala muy sensible al cambio y con lo cual nos va a servir para evaluar la eficacia de la intervención. Es decir, si yo le paso esta escala a mi paciente cuando llega y lo estoy evaluando y se la paso cuando se va, cuando ya he terminado la intervención, voy a poder ver si esa intervención que yo he hecho con el paciente ha sido eficaz y si además de la sintomatología del trastorno que sea, ha mejorado, si ha mejorado realmente, específicamente, su regulación emocional, que yo creo que esto es bastante interesante. Las escalas que nos vamos a encontrar serían 3 que hablan de procesos básicos y que podrían estar alterados, que serían la desatención, la confusión y el rechazo emocional, y luego otras 2 que serían la interferencia y el descontrol, ¿vale? Y que nos hablarían más del estado general de desregulación emocional. Entonces, bueno, así a nivel de evaluación de los procesos emocionales os diría esto y ya nos vamos a meter en el programa transdiagnóstico que tiene Airbus y que es un programa de intervención individual de 6 sesiones de duración, ¿vale? Este programa está concebido para ser integrado con otros componentes terapéuticos específicos, ¿vale? Para la persona en concreto, es decir, que podemos ampliarlo con otros componentes. Tendría 3 fases que serían, por un lado, la psicoeducación en emociones, por otro lado, el entrenamiento en habilidades emocionales específicas y por otro lado, por último, el entrenamiento del proceso emocional completo, ¿no? En situaciones reales, una vez que ya la persona está entrenada. Entonces, yo este es el programa que empleo con muchos pacientes y que he visto que es útil y que es eficaz, ¿vale? Entonces, la psicoeducación en emociones, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿de qué va esto? Que está muy bien, hay escrito psicoeducación en emociones, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que el paciente entienda bien qué son las emociones y cómo funcionan. Para esto tenemos que tener en cuenta que parte del problema que vamos a encontrarnos a la hora de que el paciente regule bien sus emociones son ideas disfuncionales previas sobre las propias emociones. Es decir, bueno, como los sesgos que se trabajan en la terapia cognitiva, pero aplicados a las emociones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído a pacientes nuestros pues, decir que sentir ansiedad es de personas débiles o que no está bien llorar o, ¿qué os diría? Que es mala persona por sentir una emoción, ¿vale? Vamos a encontrarnos muchos pensamientos que son disfuncionales y que están suponiendo ciertas barreras a la hora de regular bien las emociones. Entonces es interesante que hagamos una buena psicoeducación
y que el paciente entienda, reestructure un poco esas ideas y entienda bien qué son las emociones y para qué nos sirven, y que, como decíamos antes, pues todas son útiles. Para esto existe en el manual de terapia dialéctico-conductual de Linehan, podéis encontrar unas fichas con mitos acerca de las emociones que están muy bien para irlos rebatiendo, ¿no? con los propios pacientes, pues de este tipo, de sentir estas emociones me hace una mala persona, o, o eso, sentir tal emoción me hace ser débil. Todo este tipo de ideas es importante que las trabajemos con los pacientes. Por otro lado, eh, ese punto de entender cómo funcionan las emociones. Para entender esto, Hervás propuso una serie de leyes que yo creo que es interesante conocerlas también y presentárselas a los propios pacientes para que, para que em, para que... me he perdido otra vez leyendo las preguntas. Cuando veo que me escribís, ahora os contesto, ¿vale? Al terminar. Eso, os decía, estas leyes emocionales es interesante conocerlas para podérselas presentar a los pacientes y que ellos entiendan bien cómo funcionan esas emociones, ¿vale? Entonces, la primera, ¿qué es la ley de los vasos comunicantes? Bueno, como ya sabéis, cualquier emoción la vamos a poder expresar en tres ejes, ¿verdad? El eje fisiológico, el eje cognitivo, es decir, lo que pensamos, y el eje motor, lo que hacemos, ¿no? Desde la perspectiva cognitivo-conductual, contamos siempre, tenemos esos tres ejes en la mente. Entonces, si por ejemplo hablamos del enfado, ¿verdad? Tenemos pues los pensamientos relativos a ese enfado, por ejemplo, esta persona se está metiendo conmigo, de qué va, se va a enterar, porque lo que sea, ¿no? Esos pensamientos ahí de enfado. A nivel de eje fisiológico, lo que comentábamos antes, ¿no? Todas esas sensaciones físicas de tensión, de apretar los dientes, de calor, ¿bien? Y a nivel conductual, el enfado, lo típico, será expresarlo pues elevando el tono de voz, a lo mejor dando algún golpe, haciendo algún aspaviento. Bien, ¿qué nos dice esto de la ley de los vasos comunicantes? Bueno, pues que esos tres ejes, de alguna manera, es como si estuviesen conectados por unos vasos comunicantes que tuviesen líquido, y que si uno de ellos se suprime, lo que sucede es que los otros dos se elevan. ¿Esto qué querría decir? Bueno, pues que si, por ejemplo, una persona que tenga un examen dentro de 3 días, y ese examen se lo sabe muy mal, pero no tiene presente mentalmente que ese examen le vaya a salir mal, ni que vaya a ser pronto, ni absolutamente nada. Bueno, pues es posible que ese estrés, esa ansiedad se exprese de otras formas, y a lo mejor aparezca en su cuerpo una urticaria, y que sea a través de esa urticaria, al verla, que diga, uy, ¿esto por qué me ha salido? Y conecte desde ahí que es que resulta que está nervioso por el examen, pero en realidad no estaba siendo consciente a nivel cognitivo de ello, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, la ley de la infusión emocional. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, pues que como ya sabemos, que ya mencionamos antes, la percepción que tenemos nosotros desde el mundo, el individuo, va a afectar en cómo nos sentimos, va a generar esa reacción emocional. ¿Pero qué nos dice la ley de la infusión emocional? Bueno, pues que esa emoción a su vez tiene un impacto hacia el otro lado y va a afectar en nuestras percepciones. Como si un vasito de agua caliente le ponemos una bolsita de té verde, y lo que le sucede a ese vaso es que se vuelve todo verde, ¿verdad? Pues eso es lo que nos pasa con las emociones. Cuando yo estoy enfadada, es mucho más probable que un comentario de alguien me lo tome como un enfado que cuando no hay ninguna emoción ahí. Entonces, esto, conocer qué sucede, no es que nos vaya a evitar el que suceda, pero sí que, de alguna manera, eh, nos va a ayudar a entender que quizás cuando estamos enfadados estamos percibiendo las cosas de una manera más agresiva de lo que es, y ahí
apelamos al refranero, ¿verdad? De no tomar decisiones en caliente, por ejemplo. Porque quizás este enfado esté distorsionando, esté sesgando cómo yo estoy percibiendo el mundo. Digo el enfado, digo cualquier otra emoción, ¿eh? La idea es que nos quedemos con lo que dice la ley, que es que esa emoción va a influir en mi forma de percibir el entorno. La ley de las emociones secundarias lo que nos dice es que cuando no aceptamos, acordaos que la aceptación era fundamental en este proceso, cuando no aceptamos una emoción, lo que sucede a veces es que aparece otra secundaria que complica mucho más la situación, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que yo he hecho un examen súper difícil del máster de ISET y lo he aprobado con muy buena nota. Y el resto de mis compañeros lo han aprobado, pero no han sacado tan buena nota. Entonces, lo normal, ¿no?, es que yo me ponga contenta porque he sacado una super nota. Pero cuando no me permito estar contenta por haber sacado una super nota porque empiezo a pensar que a mis compañeros les ha ido peor y demás, a lo mejor aparece una emoción secundaria de culpa. Acordaos, la culpa lo que me dice es que quizás yo he hecho algo que ha podido hacer daño a otro o que se ha saltado algún valor interior, o sea, interno mío. En este caso, sería una culpa un poco falsa alarma, ¿no? Porque realmente yo no he hecho nada, yo he hecho lo que tenía que hacer, que es estudiar y sacar muy, muy buena nota. ¿Cuál es el problema? Que no estoy aceptando el sentirme bien. Que yo me sienta bien no quiere decir que me alegre porque el resto de personas no haya sacado la misma nota que yo. Me alegro por mi nota, ¿vale? Si yo me permito sentirme bien con ello, la emoción se va a regular sola. Si yo bloqueo ese sentirme alegre o contenta por mi nota, es cuando aparece esa emoción de culpa. Y esa es la ley de las emociones secundarias, ¿vale? Tener en cuenta que eso sucede para poder detectar la emoción primaria que hay debajo y aceptarla. La ley de la imperfección lo que nos va a decir es básicamente algo que ya hemos visto, que es que a veces las emociones se equivocan, no son perfectas y van a ser falsas alarmas y que tenemos que aprender también a detectar cuando lo son, cuando no. La ley de la amnistía emocional nos dice que todas las emociones son válidas. No tenemos que bloquear, ninguna está sujeta a juicio. ¿Vale? A juicio están sujetas las conductas, pero no las emociones. Entonces, si yo siento una emoción como el odio, por ejemplo, no está sujeta a juicio. No está mal odiar a nadie. Está mal coger un cuchillo y matar a esa persona, ¿vale? La conducta, pero no la emoción, porque no elegimos sentirnos de esa forma. Entonces, no podemos juzgar nuestras emociones. Y esto es muy común, sobre todo en emociones que tienen mala fama, pues tipo la envidia o los celos, ¿no? Está mal que yo mire el teléfono de mi pareja, pero no que sienta celos, porque los celos son una emoción y yo no controlo esa emoción. Además, esto conecta con la siguiente ley, que es la ley de la universalidad emocional, ¿vale? Todas las emociones son universales y todos sentimos todas las emociones. Por otro lado, estaría la ley de la bondad emocional, que básicamente lo que nos dice es que las emociones no son condenas ni sentencias, sino que son mensajes constructivos. Son adaptativas y tenemos que entenderlas desde ahí, desde que están para ayudarnos, no para ponernos el camino más difícil, ¿vale? Bueno, estas leyes emocionales yo creo que son muy útiles para esa psicoeducación emocional, ¿no? Ese primer paso en el que yo a la persona le enseño cómo funcionan las emociones para que reestructure ciertas ideas que puede tener que le estén bloqueando el proceso de regulación emocional. Vale. A ver. Bien, para la parte de las habilidades emocionales, Airbus desarrolló esta aplicación que no sé, esto no os lo sé decir, si está solo en España, la verdad, o si está también a nivel internacional. Lo que sí sé seguro es que solo está en Android, en iOS todavía, o sea, la están desarrollando, pero todavía no está. Pero no pasa nada si no estuviese fuera de España, porque realmente se puede utilizar, o sea, esta es la forma como tecnológica, ¿no?, de aplicar el modelo,
pero digamos que se puede hacer en papel y lápiz de toda la vida y ayudando al paciente a trabajar en esas habilidades emocionales específicas de forma en papel y boli, ¿vale? Entonces, recordad que los primeros 3 procesos tenían que ver sobre todo con la identificación de la emoción, con darnos cuenta de que estamos sintiendo una emoción, con saber físicamente dónde la estoy sintiendo, ponerle nombre. Bueno, dentro de la aplicación tenemos un apartado de práctica, y os lo dice, de ejercicios de etiquetado emocional. Es decir, lo que hace es poner situaciones en las que pide a la persona que identifique qué emoción sentiría en esa situación. Como os digo, esto como psicólogos podemos hacerlo nosotros con papel y lápiz o a ordenador, inventándonos situaciones y que la propia persona nos diga qué emoción sentiría en esa situación, ¿no? Pues vas por la calle caminando y te encuentras a tu pareja dándole un beso a otra persona. ¿Qué emociones crees que sentirías en esa situación, por ejemplo? ¿Vale? Ahí hacemos que el paciente tenga que reflexionar y tenga que pensar sobre las emociones que cree que sentiría. Está interesante también que para hacer este ejercicio le proporcionemos un listado de emociones tanto agradables como desagradables. Por lo que os decía antes, porque no tenemos accesible ese vocabulario, porque no lo utilizamos, porque no estamos entrenados y entrenadas. Normalmente decimos estoy bien, estoy mal. Y tenemos que promocionar que el paciente desarrolle ese vocabulario emocional que le va a ayudar a regular la emoción. Entonces, eh, proporcionarle ese listado, perdón, va a ser una forma interesante de que pueda entrenar su vocabulario emocional. Por otro lado, registro, ¿vale? Registro de cómo ellos se van sintiendo a diario. Desde la aplicación se puede hacer, pero esto se puede hacer también con registros de toda la vida, que en el máster aprenderéis cómo se hacen, los registros de situación, pensamiento, emoción, ¿verdad? Para que después puedan analizar bien cuál era la situación cuando ya tenga que ver el análisis emocional y poder identificar si el mensaje que la emoción le trae tiene sentido en el contexto en el que se está desarrollando o no. ¿Vale? Aquí es muy importante que semana tras semana los pacientes vayan haciendo ese, ese registro, ese diario emocional, porque es la forma que tendrán de entrenar la identificación de sus propias emociones. Y ahí no os acordéis, no os olvidéis del segundo proceso, que es el de observarse, ¿no? Observar a nivel físico cómo estoy sintiendo. Porque antes os pedí que pensaseis sobre ello y estoy segura que a lo mejor hasta que yo no empecé a decir cosas, no identificabais cómo sentíais vosotros el enfado. Y esto es muy importante, que el paciente vaya haciendo una integración entre cómo son esas sensaciones físicas y qué nombre le da. Y a través de esa práctica, de ese diario de registros, va a ir conectando esos puntos, ¿vale? Y dándose cuenta, pues a lo mejor también dentro de esa ese primer proceso, ¿no? Que era ser consciente y que decíamos antes, pues es que resulta que siempre me pongo enfermo antes del examen. Bueno, pues a lo mejor empiezo a tomar conciencia y conociendo a través de esa psicoeducación emocional de cuáles son la sintomatología ansiosa, me doy cuenta de que esa ansiedad que tengo, o sea, ese dolor de tripa que tengo no es que esté enfermo, sino que esto es ansiedad. Y empiezo a identificarlo y a darme cuenta. Por otro lado, estaría esa parte de descifrar lo que nos quieren decir los estados emocionales, ¿no? Desde la aplicación vais a ir viendo fácilmente cuáles son los mensajes de cada emoción. De todas formas, si no tenéis la aplicación, bueno, luego os comento un artículo de los que hay en la bibliografía donde aparecen en los anexos un listado con las emociones, ¿no? Y con los mensajes que nos traen. Pero yo creo que lo interesante es hasta que vosotros con los pacientes vayáis identificando
¿Cuál es el mensaje adaptativo? ¿Para qué me sirve sentir esta emoción? Porque eso también va a hacer el que ellos lo evoquen y que ellos lo vayan sacando, va a hacer que lo integren mucho mejor y que de alguna forma puedan hacer los análisis emocionales de una forma más sencilla, porque al final, si les damos todo mascado, es un poco difícil, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil que se produzca esa integración si ellos mismos van evocando y pensando y reflexionando sobre para qué les sirve enfadarse, ¿no? ¿Para qué nos sirve enfadarse? ¿Qué utilidad tiene que yo me enfade? ¿Por qué puede ser beneficioso que yo me enfade? Bueno, pues para tomar conciencia de qué cosas me molestan, ¿no? Para poder poner límites al entorno y a los otros. Si yo no me enfado, ¿cómo pongo los límites? ¿Cómo me doy cuenta de qué es lo que me está molestando? Bien, bueno, pues esto con todas las emociones, ir identificándolas para que cuando vayan a hacer el proceso tengan herramientas para saber si ese mensaje que llega es una falsa alarma o no lo es. Y por último, ya iríamos a esa parte, ¿no?, de la regulación, donde una vez que yo identifico si es o no una falsa alarma, tengo que tomar medidas. Con ese enfado yo tendré que hacer algo. Si realmente hay algo que me ha molestado, que ha hecho mi amiga, pues a lo mejor tengo que poner el límite y decirle, oye, esto no me ha parecido bien. Si yo ese mensaje lo cojo en un primer momento, lo escucho, lo acepto, acepto mi enfado y lo expongo eh, fácilmente, probablemente pueda manejar mucho mejor el cómo pongo ese límite y cómo se lo comunico, ¿no?, a la persona que esto me ha molestado. Sin embargo, si yo me voy callando una vez, otra vez y otra vez y otra vez, pues lo más fácil será es que la 20ª vez que esta persona vuelva a hacer eso que me molesta y que yo no le he dicho nada porque no he querido escuchar a mi enfado, de pronto rebose, explote yo y, y en vez de decírselo de una forma educada, pues al final genere un conflicto mucho mayor. ¿Sí? Bueno, pues un poquito hasta aquí. Si queréis vamos viendo las preguntas que podáis tener y las vamos respondiendo. A ver. Vale, Katy, preguntas por la certificación de asistencia y eso lo comentaron antes en el vídeo. Creo que yo no me. Creo que iban a poner como un enlace o algo así en el que os teníais que inscribir, pero no te lo sé responder. Luego, asistente anónimo. Pregunta, ¿cuáles técnicas de regulación emocional podemos usar con un paciente masculino de 42 años con trastorno de atracón, TOC y rasgos de trastornos de ansiedad? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que empezar por ver, creo que he perdido la noción del tiempo y se ha hecho súper de noche, así que antes de terminar de responderte voy a encender la luz porque no sé ni si me estáis viendo la cara. Un momentito, ¿no? Ahí, ya estoy de vuelta. Lo primero sería ver lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Cómo van esos procesos de regulación, en cuáles puede haber algún déficit en este paciente, qué emociones aparecen, cómo las manejan y a partir de ahí, pues, por ejemplo, a lo mejor, no lo sé, pero con el trastorno de atracón, no está identificando los elementos de ansiedad que le están llevando a los atracones y hay que ayudarle pues en esos pasos, ¿no? De identificar qué emociones está sintiendo ahí, que acepte esas emociones, que las tolere, porque al final posiblemente la evitación, ¿no?, de esas emociones previas sea lo que le esté llevando a atracarse, por ejemplo. Bueno, veis que en realidad lo que os decía antes, de que los procesos, las técnicas que subyacen a todo esto, al final son técnicas cognitivas conductuales clásicas, ¿no? Porque al final la aceptación, ¿qué va a ser? Va a ser una exposición a la emoción.
Simplemente, lo que pasa es que en vez de exponernos a otras cosas, lo que hacemos es exponernos a la emoción que estamos sintiendo y nos permitimos que esté ahí y aceptamos el que esté. Decían por aquí, ¿puede repetir dónde puedo encontrar las tarjetas sobre mitos de las emociones para trabajar con pacientes? En el manual de Linehan manual de terapia dialéctico-conductual. María Kenneth, hola, con un paciente que sea muy impulsivo, ¿cómo sería el primer paso para trabajar la regulación emocional? ¿Cómo sería el primer paso? También pasamos por la psicoeducación. Sí, 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 sí. Siempre, siempre vamos a pasar por la psicoeducación, porque posiblemente tenga también que identificar eh, las emociones previas a esas acciones impulsivas también. ¿Vale? Y también a graduar y a ser consciente, porque muchas veces la impulsividad, pues por ejemplo en la ira, ¿no? Viene de que la persona no identifica los pasos intermedios entre estar tranquilo y estar súper enfadado. Y posiblemente entre ese verde y ese rojo haya un montón de amarillos que no está siendo capaz de identificar. Entonces, primero siempre sí, psicoeducación. ¿Hay un aproximado de sesiones para trabajar con la regulación emocional de un paciente? Pues el programa que propone Herbás es de 6 sesiones, pero es ampliable, entonces depende un poco de la capacidad que tenga el paciente para integrar, de si hay muchos sesgos previos que haya que reestructurar, depende un poco de cada paciente. Cordial saludo, por favor, ¿nos puedes indicar dónde podemos ubicar el listado de emociones y el mensaje que nos traen? Gracias. Ah, pues sí, mirad. Mm, mirad, aquí, esta es la referencia. Regulación emocional aplicada, formación continuada a distancia, Consejo General de la Psicología Aplicada de España, Madrid. De todas formas, si ponéis en internet Herbás, regulación emocional, yo creo que os saldrá, pero la referencia es esa, ¿vale? Y aparecen anexos donde podéis ver los listados de emociones y también con los mensajes y también tarjetas emocionales con... Y lo de los mitos también lo vais a encontrar ahí. Vale, veo que en el chat también tenéis preguntas, entonces voy a ir dándole hacia atrás al chat, ¿vale? Para ir respondiendo las cosas que habéis ido preguntando. Dame un segundito. Vale, puede dar otro ejemplo de regulación desde el inicio. Venga, a ver, vamos a coger el modelo. Vale, vale, pongamos situación. Voy por la calle andando, me cruzo con alguien que conozco y esa persona no me saluda. Interpretación, eh, es un mal educado, no ha querido saludarme, es un irrespetuoso, ¿vale? Reacción emocional, enfado. Nos damos cuenta de que aquí la interpretación es clave, ¿no? Porque si yo lo que interpreto es que no me ha visto, la reacción emocional va a ser otra, distinta. ¿Sí? Este es el modelo ABC que ya conocemos. Entonces, la interpretación que yo hago es esa, es que es un mal educado, que no le ha dado la gana de saludarme y entonces me enfado. La apertura emocional sería simplemente el darme cuenta de que me he enfadado y de que la activación que llevo encima es porque me he enfadado por eso que ha pasado, ¿no? La atención emocional sería ir a ver dónde estoy sintiendo esas sensaciones de enfado.
Eso que decíamos antes de apretar los dientes, notar la tensión, sentir el calor. La etiquetación emocional sería darme cuenta de que estoy enfadado. O sea, ponerle el nombre al enfado, ¿vale? Darme cuenta que la emoción que estoy sintiendo es enfado. La aceptación emocional es repetirme a mí mismo que es normal que me sienta así. Que cuando alguien no te saluda, es normal que te enfades si piensas que no te ha saludado porque no le da la gana. Eh, y permitirme sentir ese enfado. El análisis emocional sería volver o sea, recuperar un poco mentalmente esas funciones de las emociones y decir, ¿el enfado para qué me sirve? Pues para saber lo que me molesta y para poner límites a otras personas. Eh, entonces, ¿cómo podría yo regular esta emoción? ¿Tiene sentido que me sienta así de enfadado? Y entonces voy a la situación y digo, hombre, pues si realmente no me ha saludado porque no me ha dado la gana, porque no le ha dado la gana y ha sido mal educado, sí que tiene sentido. Lo que pasa es que ahora que me acuerdo, este chico llevaba gafas y a lo mejor no me ha visto, entonces no lo sé. ¿Cómo puedo regular la emoción? Bueno, pues en parte pensando qué hacer con ella, ¿no? A lo mejor hablando con este amigo y diciéndole, oye, me viste el otro día y descubrir un poco qué motivación real había ahí detrás. Si realmente no me saludó porque no quiso y hay algún conflicto ahí, ver si lo puedo solucionar o poner los límites a través de ese enfado. Y si no, pues simplemente olvidarme. Y mientras no hablo con él, porque a lo mejor hasta mañana no puedo hablar con él, ¿qué hago? Pues ya tratar de distraerme, ¿no? Para salirme de ese enfado y que con ese enfado no acabe gritándole a la persona con la que convivo, ¿vale? Me gustaría regresar al slide del análisis emocional y regulación emocional, por favor. Vale, Sabrina, creo que te refieres a este, el que está justo puesto. Vale, siguen preguntando por el certificado. Me indica cómo se llama la aplicación, la estoy buscando y no me parece. Se llama My Emotions, ¿vale? Ya os digo que no sé si está fuera de España. My Emotions App. A nivel personal y profesional muy útil. Muchas gracias, Adriana. Mm, En ideación suicida activa, ¿cómo comenzamos a abordar la emoción? En ideación suicida activa, yo diría que lo primero que hay que abordar es la ideación suicida activa, ¿vale? Que la persona tenga estrategias para manejar esa ideación suicida, para saber qué hacer, un plan de emergencia. eh, y cuando ya todo eso está trabajado, entonces nos vamos a meter a identificar. Pero es que dentro del propio plan, posiblemente vamos a identificar qué emociones son las que me llevan a la ideación suicida. Y dentro de, porque cuando elaboramos el plan, tendremos que ver esos antecedentes, ¿no? De esa ideación. Y ya eh, cuando todo eso está bien visto, tendremos que dar herramientas para tolerar ese malestar y para aceptar la emoción que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Qué técnicas de regulación puedo facilitarle a un adolescente en etapa escolar que a su vez le permita mejorar su desempeño académico? Pues estas mismas que hemos ido viendo hoy. Yo creo que un buen comienzo es empezar por identificar qué emociones está sintiendo, en qué contextos los está sintiendo, empezar por ahí y luego ir ampliando todos los pasos del proceso que hemos visto hoy. Y esa psicoeducación que comentaba antes, de entender bien cómo funcionan las emociones, qué sesgos pueda tener esta adolescente al respecto de las emociones, qué ideas equívocas puede tener, porque ya os digo que la mayoría de las personas las tenemos porque socialmente están ahí, ¿no? Es decir, no es nada raro que cuando estamos llorando alguien venga y nos diga, pero no llores.
Mm, mm, mm. ¿Crees que se podría implementar este modelo a una persona que sufre eyaculación precoz cuya pareja le ha sido infiel? Mm, Perdón. Diría em, que habría que verlo, o sea, habría que ver cómo está manejando. Creo que sería interesante, por ejemplo, el que identificase la ansiedad previa que ha tenido, pero es que no, tendría que ver el caso un poco, porque no sé qué función cumple ahí la infidelidad dentro de la eyaculación precoz, si la eyaculación precoz iría antes o después. Es decir, habría que hacer un análisis funcional y ver bien cómo enfocarlo. Pero siempre que haya emociones lo vamos a poder aplicar. En el TLP, cuando el paciente ya tuvo autolesiones y su contexto madre-padre no ayuda a la regulación emocional, ¿qué técnicas se pueden utilizar? Bueno, ya sabéis que en el TLP la validación de los familiares pues tiene un peso muy importante, ¿no? Em, para el TLP concretamente, yo os diría que en el manual de Linehan vais a tener mucha información. Eh, pero va un poco en la misma línea, ¿eh? De identificar bien las emociones, ponerles nombres, saber aprender a tolerarlas, porque cuando existen estas autolesiones, pues como explicábamos antes, muchas veces es porque estamos buscando una evitación de esa emoción, ¿no? Y no estamos aceptando ese malestar. O tenemos a lo mejor muchos sesgos también previos, como de que esas emociones son intolerables, que no las vamos a poder aguantar. Y realmente las emociones sabemos que son una curva que sube y que después baja. Vale, veo que os está gustando, que os ha parecido clara y práctica. Qué bien, muchas gracias. ¿Recomiendas utilizar las técnicas de gamificación para el aprendizaje de regulación emocional en adolescentes? Sí, siempre. ¿Por qué no? Todo lo que sea un aprendizaje que vaya a resultar más entretenido para los adolescentes, mejor. Y si tenéis materiales para hacerlo, 100%. Vale, tenemos más preguntas por aquí. Por favor, nos puedes indicar qué sugiere para conductas como morderse las uñas o tener piernas inquietas constantemente. Un poco lo mismo, ¿no? Es que para casos tan concretos creo que habría que hacer un buen análisis funcional de ver qué es lo que está pasando, los antecedentes, los consecuentes, para poder ver qué se haría en ese caso concreto y poder hacer una buena evaluación. Las evaluaciones que mencioné, pusieron por ahí el enlace con la referencia que comenté antes y las tenéis ahí también. Tenéis ahí los cuestionarios. Andrea, sí, la van a compartir en YouTube, en el canal de ISE. Olga, pues entiendo que ahí tienes un caso difícil de duelo, o sea que tendrá que hacer un buen trabajo de gestión del duelo de su hija. Bueno, muchas gracias a vosotros.
No sé si tenéis alguna otra duda. Alguna para iPhone. Sé que esta la van a sacar para iPhone, pero no sé cuándo. Y... pero desconozco si hay otras. Pero bueno, lo que os digo, que lo podéis hacer todo también con papel y boli, ¿eh? Analógicamente. ¿Alguna sugerencia de regulación emocional para un adolescente de 15 años con mucha ansiedad tras terminar una relación de mucha manipulación con mucha culpa? Bueno, pues claro, si en una relación de mucha manipulación, la culpa, claro que va a estar presente, ¿no? Y la ansiedad también. Un poco lo mismo, evaluar bien el caso y a partir de ahí ver qué procesos están alterados y que están enquistando esa culpa y ayudarle poco a poco a recolocarla, ¿no? Y de nuevo, con estrategias cognitivas, ir reestructurando los sesgos que ya pueda tener ahí. Y ahí a la duda en privado sobre paciente masculino con diagnóstico mixto, atracones, ansiedad y TOC. Te lo contesté antes. No sé si me oíste. Te decía eso, que habría que de nuevo evaluar bien el caso, ver bien los antecedentes y ver qué procesos están alterados. Y como digo, pues en concreto, pues por ejemplo, cogemos los atracones, ver qué pasa antes de que se atraque, de que existan esos atracones, qué pasa después, qué ideas hay. Pues que ahí también estamos metiendo cosas más allá de lo emocional, ¿no? Porque hay un trastorno de alimentación, entonces los sesgos van más allá de lo emocional. Posiblemente haya que hacer un trabajo también de, de, de los sesgos que tenga al respecto de su cuerpo, o es que no lo sé, es que depende de mucho del caso y de la evaluación que se haga de él. Habría que evaluar. Haciéndome un poco del tema, ¿sabes cómo consultar estadísticas actuales de suicidio en adolescentes? Pues mira, Milagro, no sé si estás en España. Si estás en España, el Centro Nacional de Estadística publica los datos. Lo que no tendrá será los de este año y no sé si los del año pasado. El Instituto, perdón, el Instituto Nacional de Estadística, en el INE. Eso en España. Fuera de España no lo sé. Además lo puedes poner por edades y tal, ahora no me acuerdo muy bien, pero yo lo consulté alguna vez y puedes como buscar varios factores. Bueno, pues creo que están todas las dudas resueltas, así que nada, agradeceros muchísimo vuestra participación y, y espero que... alguien pregunta más, ¿se puede empezar a regular emociones desde bebés si se hace rabietas desde pequeño? Claro, sí. Desde pequeño se les puede ayudar a identificar qué emociones están sintiendo, validárselas, 100%. Em, pues eso, como os decía, espero que hayáis disfrutado este ratito, que hayáis aprendido y nada, os invito a seguir aprendiendo con ISEP.
¿vale? Gracias a todos. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.